Bienvenidos más a Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día viernes 13 de diciembre y vamos a abordar distintos aspectos del ámbito social de esta crisis que se desató después del 18 de octubre. Hemos invitado para hoy a Sibel Jiménez, quien es seremi del trabajo. Sibel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Edwin Marabolí, secretario general de la CUT. Edwin, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Iván. Y Guillermo Varas, ¿cierto?, quien es coordinador regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Gracias. También comentarles, ¿cierto?, a nuestros televidentes que estaba invitado y ratificado, digamos, para el día de hoy el consejero regional y dirigente del movimiento No Más AFP, Rubén López, pero desgraciadamente, por lo menos hasta este minuto, no ha llegado a este panel. Así que vamos a iniciar de inmediato el programa. Y lo primero que me gustaría, Sibel, es que nos comentaras un poco cómo has visto tú desde tu sector, desde tu ámbito profesional también, tú eres abogada, esta crisis social. Cuéntame un poco. La verdad es que los movimientos sociales nunca podrían considerarse malos. La sociedad fluye y de la misma manera ocurre con el derecho. Y por muchos años las modificaciones legales principalmente han surgido a propósito de movilizaciones y de necesidades sociales que se van plasmando en la sociedad. Por lo tanto, que la ciudadanía se manifieste con determinadas necesidades no me parece mal. Nos ha tocado esto, mucho se ha argumentado respecto de las responsabilidades, pero tal como se ha señalado en reiteradas oportunidades, estos no son 30 pesos, son 30 años. Y bueno, digamos que le tocó a este gobierno, digamos, podría perfectamente haberle tocado al anterior o el que viene. ¿Y quién no podría sentirlo así? ¿Quién de una u otra manera no se ha visto vulnerado por las distintas instituciones privadas y públicas, la burocracia muchas veces instalada en todos los servicios públicos, el sistema de las colusiones, las farmacias, los supermercados, los bancos? Es así. El tema es que los gobiernos tienen que hacerse cargo y responsablemente ir variando lo que está mal. Y eso efectivamente durante los anteriores 24 años no pasó. ¿Y qué nos tocó a nosotros? Edwin, bueno, la CUT, ¿cierto?, por definición y por naturaleza, digamos, ha estado en estas movilizaciones desde siempre, digamos. Pero de alguna manera esto ha sorprendido, digamos, a todo el país. Prácticamente no hay ningún analista, digamos, que ¿cierto?, haya visualizado, digamos, la dimensión de esta movilización. Y de alguna manera, no sé qué pasó con ustedes, digamos, porque ustedes son parte, digamos, de la movilización. Entonces, ¿tenían estimado que esto durara tanto tiempo? Ya prácticamente vamos para los 2 meses y permanece y continúa, digamos, la gente movilizada. Bueno, nosotros siempre estuvimos esperando este momento. Como Central Unitaria de Trabajadores, yo creo en estos 30 y tantos años de democracia, siempre estuvimos marchando porque estuvimos desconformes con lo que estaba sucediendo en el país. No vimos cambios reales, no sucedieron cambios reales o cambios que realmente le lleguen al trabajador, le lleguen al pueblo. Así que esta era una olla a presión que en este momento explotó y nosotros somos parte de ella. Nosotros hace un poquito antes del 18 de octubre habíamos hecho un paro, el 5 de octubre o a fines de septiembre también, en el cual creamos la mesa social. En esa mesa social estaba No Más AFP, la CUT, varios, y como que anticipamos un poco y fue una movilización bastante grande. Nosotros creemos que este fue el tiempo realmente que tocó. Como dijo la seremi, podía haber sido más antes, porque no estamos hablando de 30 pesos, estamos hablando de 30 años. Y realmente creemos que va a durar mucho tiempo más, porque los cambios no se están realizando, los cambios de fondo todavía no se han tocado. La AFP, a los más ricos, todavía no le tocan nada, así que realmente esto yo creo que creemos que tenemos para rato todavía. Guillermo, el tema, digamos, de las pensiones es uno de los que ha salido más fuertemente y probablemente está entre los 2 o 3, digamos, que más menciona la gente, digamos, ¿cierto? Las pensiones son más... El número 1, sí. ¿Qué piensas tú? Es como lógico, ¿no? Bueno, nosotros como adultos mayores, este tema se viene reaccionando por parte de las agrupaciones de adultos mayores desde hace tiempo. Este cuento lo que pasa es que a lo mejor no lo escuchaban
o no supieron hacerse escuchar. En todas las organizaciones, estas temáticas de salud, de transporte, de educación, de vivienda y una serie de temas más. El respeto y la dignidad de los derechos humanos de los adultos mayores, aprobado y ratificado por Chile en el año 2015 y 2017, nada vinculante, o sea, siguieron estas situaciones. Entonces, esta temática, obviamente, con las movilizaciones reventó, hizo efecto, pero también mucho he visto que son generales después de la batalla, o sea, todos como que lo dijimos, podría decir yo lo mismo, pero en ese caso yo soy testigo de que este tema se estaba incubando hace tiempo, especialmente con los adultos mayores. Es como el grupo etario más hiperafectado a este tema. Y bueno, así estamos trabajando para lograr que este tema cambie y se mejore la calidad en todo nivel, porque estamos trabajando para los jóvenes, para la gente que viene atrás. Nosotros ya pasamos, vamos a lograr lo que podemos y después los otros jóvenes que vienen atrás, o la gente de 50 años, en el caso nuestro de adultos mayores de 60 años y más, vamos a granjear ese camino para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Sí, Sibel, se suma, digamos, a las protestas y a este estallido social las consecuencias de esto. Obviamente, lo que ha pasado en este tiempo, ¿cierto?, en términos de empleo es bien grave. Entiendo yo, ¿cierto?, que las cifras que hasta ahora se ha visto es que aproximadamente 100.000 personas han perdido su trabajo. Y un poco cómo se enfrenta esto, porque además del hecho propiamente tal del estallido social, está este elemento adicional, digamos, que es la pérdida de empleo. ¿Cómo lo enfrenta el gobierno? Ha sido un tema bien complejo. Hemos estado por más de 15 meses trabajando arduamente para poder bajar las cifras. Recibimos la región con aproximadamente 9,5% de desempleo, con un aumento significativo en la fuerza laboral. En el primer gobierno de Sebastián Piñera, que me tocó también a mí presidir la cartera, a la fecha han subido aproximadamente un cuarto de la población de fuerza laboral. Teníamos en aquella época entre 150.000 personas trabajando y tenemos 200.000 personas trabajando. 200.000 personas en la región. Y en ese escenario hemos logrado bajar más de 3 puntos en forma consecutiva hasta el último recuento, que fue el de ahora octubre. Pero los trimestres móviles son desfasados, por lo tanto aún no tenemos la fotografía de qué es lo que ocurre con esta crisis. Hay varias medidas en el ámbito económico regional. Algunas mineras han generado apoyo directamente para sus empresas asociadas como proveedores que se hayan visto directamente relacionados, y hay otros programas desde nivel central para poder fortalecer evitar la desvinculación. Un programa que lo que pretende es que el empleador no despida a la persona, pero le pague la mitad del sueldo y se genere 75% de horas de trabajo versus lo que hoy tenemos un 100%. La persona va a trabajar lo mismo que le va a pagar el empleador, es decir, no hay un subsidio al empleador, sino que hay un subsidio a la remuneración del trabajador para que no se vea tan afectado. Eso, y otras medidas para evitar, digamos, que la desvinculación de sus trabajadores. Sí, hasta la semana pasada en un recuento nacional teníamos la mayor tasa de desvinculación en proporción al número de trabajadores. Llevábamos aproximadamente 3.700 personas desvinculadas y bueno, cualquiera de estas medidas sin duda no la podríamos aplicar efectivamente sino para el tema de violencia, porque muchas de nuestras empresas regionales y micro y pequeñas empresas no están complicadas con desastres o con vandalismo propiamente tal, como ha pasado en otras regiones que han quemado muchos locales, pero el susto a que les ocurra algo o que tengan saqueo, el comercio está cerrando muy temprano y eso perjudica no solo a la microempresa, sino lo que más nos preocupa es que está perjudicando a los trabajadores, que muchos de ellos están con comisiones de venta. Si yo tengo en mi sueldo una comisión de venta y estoy vendiendo menos de la mitad, se reduce automáticamente la remuneración. Sí. Bueno, Edwin, no sé cuál es la visión que tienen ustedes desde la CUTLI respecto de este tema. Digamos. ¿Han tenido muchas denuncias, digamos, de despido, de vinculaciones? Es que hay que recordar que esto no viene antes del estallido. Ya. Cuando se habla de 1.200 empresas que ya habían cerrado este año antes del 18 de octubre. 1.200 empresas. 1.200 empresas en Chile. Ya. Y salía siempre una empresa de calzado que era como el icono que la mostraba. Sí.
Así que esto ya es un tema del sistema, el sistema ya estaba colapsado. Es decir, ya esto se venía a llegar, se venía a ver. Tenemos un tema en la región, yo creo, con las empresas mineras como TEC, que está haciendo gran contratación de personal. Pero lamentablemente vemos que la contratación lo está haciendo fuera de Iquique. Llegan aviones completos con trabajadores derecho a la empresa, a Quebrada Blanca, y se van. Y no vemos la mano de obra que en la región. Si estamos con problemas de cesantía, yo creo que ahí el gobierno debería dar ese incentivo o hablar con las empresas para que las contrataciones estén en la región. Y lamentablemente se ve que el gran porcentaje, no sé si más del 50%, está siendo contratada fuera de la región. Sí, si bien en algún minuto se planteó este tema, digamos, recuerdo yo que la senadora Lourdes Emperger hizo un téngase presente bien drástico en la prensa respecto, digamos, de lo que estaba pasando con QE2. No sé si tú has tenido oportunidad de conversar con ellos, si siguen en las prácticas o han cambiado su práctica, digamos. No, a ver, hay que ser bien responsable con esto, porque más allá de la percepción que tiene la gente de que efectivamente hay charter que llegan completos de trabajadores fuera de la región, un charter contiene no más de 300 personas. Sin embargo, desde el minuto de la puesta en marcha de la construcción, aún no estamos en faena, y recordar que había mucha gente preparada, porque este proyecto de TEC Quebrada Blanca tenía proyección para salir el 2015. Tuvo más de 3 años con trámites burocráticos que no salieron y por ende afectó considerablemente a la región, porque en la región, si bien no tenemos la cuota máxima de trabajadores, están relacionados mucho al PIB que genera las minerías. Un PIB minero me genera arrastre para las subcontrataciones y me genera arrastre para el comercio, para el turismo. Entonces, desde el minuto 1 hubo una colaboración y una marcada presencia del gobierno regional para la contratación. Las 8 mineras más grandes que tenemos en la región, todas tienen catastros y todas ellas te puedo asegurar que tienen más del 65% de contratación local. Ahora, ¿qué ha pasado con la nueva contratación? Hay muchas dificultades, hay un programa con Senda, se hizo una alianza muy estratégica con Senda, porque desafortunadamente nuestros trabajadores tienen un alto consumo de drogas y estupefacientes y eso en el sistema, por el nivel de seguridad minero, los deja automáticamente afuera solo por el hecho de solicitarles los exámenes. Si necesitaban contratar aproximadamente 400, 300 personas, había que cuadriplicar el número de postulantes para poder generar un número suficiente. Y esta situación no pasa solo en la región, eso hay que dejarlo claro. Esta dificultad de postulantes efectivos a la minería lo tenemos en todas las regiones y ocurre, además de las personas que no están con consumo, tienen problemas físicos. Porque a la altura se requiere, aquí tenemos mineras en una altura muy considerable que requiere una situación de salud muy estable. Guillermo, un dato que acaba de salir, la Superintendencia del Fondo de Pensiones, ¿cierto? Entregó un informe de género, se llama, y el promedio, y en este informe, ¿cierto?, se señala que el promedio de jubilación de los hombres es de 290.000 pesos aproximadamente, y de las mujeres 176.856, casi un 40% menos que los hombres. ¿Cómo se enfrenta a una situación tan dramática y que afecta tanto a las mujeres, digamos? Pero evidente, pues, una injusticia total. Todos trabajamos igual. Y ayer escuchaba en la televisión a una señora y decía, oye, yo trabajo igual que... Estaba con otro varón ahí igual que tú, entonces ¿cómo? ¿Pero por qué nos damos cuenta ahora? ¿Por qué? Ese es un muy buen punto, porque mira, el sistema de AFP, ¿cierto? O sea, me gustaría que, para eso estaban las autoridades políticas de todo tipo, del año 30 años atrás están hablando. Me gustaría ¿y cómo no hicieron nada? Que ustedes, digamos... Si nosotros no somos políticos, ni estamos en la legislatura como para poder arreglar eso. Hay estudios previos. Cuando se hizo el sistema de AFP, digamos, ¿cierto? La promesa es que tú ibas a jubilar con el último sueldo o efectivamente, el 70% de los últimos 10 años era la tasa de reemplazo que había. Así es. Pero evidentemente que nadie tenía mayor continuidad laboral, evidentemente que no llegaba y hoy día se está cubriendo entre el 40 y el 45%. Pero, cuando eso no ocurrió, porque ya se empezó a jubilar la gente, no sé, hace 10, 15 años atrás, 20 años atrás,
tendría que haberse tomado una decisión, ¿cierto? Y haber hecho las correcciones del modelo, pero no se hizo nada. Yo creo que se hicieron correcciones en todo el periodo de la AFP, pero siempre a favor de la AFP, no a favor del pensionado. Este es un tema que siempre se ha ido manejando, el tema de AFP. Incluso escuchaba hace un poco en unas redes sociales a Lorenzini, el de Felice Forrado, que hablaba que del 88 ya, cuando cambiaron la Constitución, ya le metieron la mano a la AFP, que la habían arreglado el 79-80. Después, en todos los gobiernos, gobierno de Frey, gobierno de Bachelet, gobierno de Piñera pasado, incluso este gobierno, siempre en vez de ayudar o tratando diciendo, no, ahí vamos a mejorar la AFP, pero por debajo siempre estaba la pillería, que le subían los años al pensionado a la final siempre le bajaron el monto, en vez de subirles le fueron bajando. Si, no sé, uno cuando escucha de repente dice, ¿sabes qué? La AFP se puede arreglar esto de repente con que el gobierno, no con el Congreso, el puro gobierno puede bajar de 110 a 85 años, o sea, la tasa de mortalidad, no sé, hay un factor de, ¿cómo se llama? De sobrevida. Sí, que lo baja del 4%, son 2, y suben un 40%, un 30% la AFP. ¿Por qué no se hace? Y hoy en día, hoy lo que se está haciendo es dar un subsidio de plata del gobierno, que el gobierno saca de los impuestos, y los impuestos los pagamos nosotros, el pueblo. Es decir, a la AFP no se las quiere tocar. ¿Por qué no se los quiere tocar? A ver, Sibel. Quizá hubiese sido bueno para esta instancia poder tener a alguien de no más AFP, porque las precisiones para el público son bien importantes. Es imposible que la modificación a la AFP se genere en el 79, pues se crearon en el 81. Y cuando se crean, la estructura que tenía era sujeta a 4 pilares. Uno de los más importantes era la continuidad de la cotización. Y hoy tenemos aproximadamente 4,5 millones de jubilados, donde el promedio de cotización son 12 años. Por tanto, es evidente que eso ya no funcionó y era uno de los... Eso en algún minuto, Sibel, eso era fácil, digamos, de pesquisar, ¿cierto? Si tú Sí, de claro. repente terminabas un trabajo y entrabas en un empleo precario y no tenías cotizaciones, alguna fórmula tendría que haberse diseñado, ¿cierto? Para haber subsidiado esa cotización que te faltaba, porque si tú te proyectabas, claro, el problema no lo ibas a tener en el gobierno en el que estaba pasando el tema, lo ibas a tener cuando la persona se jubilaba, pero no se hizo nada, no se tomó una decisión. Efectivamente. Yo lo que puedo argumentar, porque lo conozco, es el proyecto del primer gobierno de Sebastián Piñera, porque es prácticamente el mismo que ingresamos al Congreso hace un año atrás, hace un poco más de un año, que busca modificar este tipo de cosas. Por ejemplo, que no existan más lagunas, o que esto es un error de la jubilación. Hay muchos que piensan que la jubilación se calcula hasta los 110 años. No, ese es un factor de sobrevida. Las pensiones hoy, el fondo que yo reúno, porque es individual, esa es la gran diferencia que se genera en 1981, en que ya no va todo a un pozo, sino que yo reúno mi ahorro con lo que yo trabajo. Y ese pozo es bien distinto dividirlo para los 30 años que le quedan a una mujer, pues se puede jubilar a los 60 y su cálculo de sobrevida hasta los 91 años y fracción, y a los hombres se les calcula hasta los 89 años. Ese es el promedio. Tenemos distintos, y las incorporaciones que se han ido haciendo a lo largo de los años en periodo de la concertación, básicamente dice oportunidades, cómo se negocian esos fondos, porque si bien están destinados a previsión social y a las pensiones, como es patrimonio de la persona, se generan otros dos, el primario y el general fue el sistema de repartos, en que me calculan una cantidad que me dure hasta los 91 años las mujeres y 89 los hombres. Pero hay otros, como la renta vitalicia, donde yo mis fondos se los entrego y los pacto con un tercero. Ese tercero es una empresa privada que no tiene absolutamente nada que ver con las AFP, y la apuesta es que te entrego una cantidad mayor por algunos años que después va bajando, o bien te entrego una cantidad fija por toda tu vida, y ahí va un poco a la suerte. Puede durar 10 años la persona como puede durar 40. Pero eso no es heredable, porque es un negocio que se hizo, un pacto, un contrato que se hizo con un tercero. Hay harto desconocimiento de las AFP. Durante el 2018 nosotras como Ministerio del Trabajo fuimos a orientar y a contar de qué se trata la previsión social en Chile, porque muchas personas también creen que la previsión social es solo la AFP o el ahorro para la jubilación, y no. Hay otros 3 pilares bien importantes, y la verdad es que ni un joven de cuarto medio con ya 18 años, muchos de ellos no tenían idea.
Oye, Guillermo, tú conversas, me imagino, mucho con personas que son pensionadas, obviamente, todos los días. Hasta yo mismo. Sí, me hablo a mí ya, mismo. Te hablas a ti mismo, digamos. Me pongo el espejo y me hablo a mí mismo. ¿Y qué es lo que...? Porque cuando se conversa todo este tema, ¿cierto? Se pretende hacer reformas, siempre se proyecta esto, ¿cierto? Para las personas que se van a pensionar en 20 años más, en 30 años más. Pero la urgencia del que está ahora pensionado, ¿cierto? Y que está sacando 110, 120, 150 mil pesos, es que le resuelvan el problema ahora. ¿Cómo lo ves tú, digamos, en el día a día? Sí, complementando más o menos tu pregunta también, no tengo el dato estadístico, pero no sé por qué tengo la tincada de que el tema de las pensiones de vejez anticipada, escuchen bien el concepto, que implica que no cumplen la edad, sino que anticipadamente se jubilan, puede ser una estadística bastante alta, donde por ese motivo y por la poca cotización obtenida en esa oportunidad, pues vamos, pensionémonos, punto, busquemos otra peguita, tenemos la platita de la pensión y tenemos la platita de la otra pega y vamos sumando para adelante. La otra peguita desapareció porque las oportunidades laborales entre todos estos años que han pasado eran como un gráfico así, ¿no es cierto? O como quieran. Pero las oportunidades laborales, más en los sectores vulnerables, no es permanente, no son pegas de 20 años ni 15 años, hoy día las pegas duran poco tiempo. Hay mucha gente en esa situación. Yo me ha tocado conversar con personas que dicen, mira, yo saco ciento tanto, trabajo en esto, saco otros 200 y por de hecho, acá el me llegan promedio otros que habla 50. usted de 290 mil pesos, a mí me llama la atención, pero es la cifra oficial de la superintendencia. Yo creo que es menor. No, la superintendencia lo entregó ayer. Pero tiene sus antecedentes, tiene sus fundamentos. Hay varias variables allí que no se han analizado, pero yo creo que no es el momento. Pero el tema, digamos, es que se supone que cuando tú jubilas, tú dejas de trabajar. Esa es como la idea, no que tú te quedes con tu pensión y además trabajes, ¿cierto? Ojo, por supuesto, es lo que a mí me ocurre también. Pues yo y otros, quizás con menos posibilidades que yo, ellos quieren jubilarse y tener un buen pasar, pero los montos hoy día son más bajos que el promedio que usted indica en áreas de sectores vulnerables, que como le digo, hay una serie de variables que han incidido en que ese comportamiento... Pero a mí lo importante desde el punto de vista del adulto mayor es que hoy día se tienen que resolver estas cosas gradual, paulatina, inmediata o como sea, pero se tiene que en conjunto también con la clase media, porque yo trabajo, me esfuerzo, me he capacitado, me he desarrollado yo de vender pescado cuando cabro chico y logré, me empeñé cuando quedaba sin pega, trabajaba, me esforzaba, hice cursos, aprendí, me inquieté, dije tengo que cotizar, porque de esa manera voy a salir adelante, pero aún así, pese a los montos que tengo, algo interesante, no puedo revelarlo, es secreto, igual me afecta. Sí, claro. Y también tendría que tomar una decisión, ya me jubilo mañana, listo, mi pensión, pero no me va a alcanzar. Entonces voy a tener que buscar una peguita alternativa para que me complemente y seguir. Ahora, si lo que se logra ahora con estas movilizaciones, estas protestas, esta toma de conciencia que está haciendo la sociedad respecto al adulto mayor y nos mejora a todos por parejo, y como a todos los que esforzamos por hacer este país para que lo gocen los jóvenes, bienvenido sea. Bueno, vamos a hacer un alto, ¿cierto?, en nuestro programa. Se nos pasó volando ya este primer bloque. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.